Mi nombre es Eric. Tengo 29 años y hasta el año pasado creía entender lo que significaba familia. No es la versión de la tarjeta Hallmark, sino la que te permite construir tu vida, incluso si eso significa llevar más peso del que te corresponde. Siempre he sido el hijo callado, el hijo responsable, el que envía flores en los cumpleaños y toma el relevo cuando nadie más se da cuenta de que hay flojedad. Pero no crecí pensando que sería la columna vertebral de una familia que constantemente me hacía sentir desechable. Esa parte sucedió lentamente, casi en silencio, como justo debajo de las tablas del piso que no se ven hasta que todo se derrumba. Al crecer, yo era el hijo del medio. Mi hermano mayor, Adam, era el chico de oro, fútbol universitario, encantador, siempre con una multitud a su alrededor. Mi hermana menor, Mia, fue la princesa desde el momento en que nació. ¿Y yo? Fui yo quien obtuvo calificaciones de B y me dijeron que no estaba alcanzando mi potencial. En realidad, no me importó. Mantuve la cabeza gacha, obtuve una beca, me mudé y finalmente comencé mi propia pequeña empresa de tique. Por algún milagro, despegó después de 3 años agotadores de ramen, jornadas de 16 horas y de ser ignorado por todos los inversores a los que me presentaba. Lo curioso es que cuando yo estaba luchando, se quedaron en silencio. Pero cuando llegó el dinero, fue cuando volví a ser parte de la familia. Todo empezó poco a poco. Mi padre me preguntó si podía ayudar a cubrir el resto de los pagos del coche de Adam, justo hasta que lo ascendieran. Luego vino la matrícula de la universidad privada de Mia, solo porque la ayuda financiera no cubría lo suficiente. Mi mamá necesitaba ayuda con las reparaciones del techo, luego con el sistema de calefacción y luego con la remodelación de la cocina con la que siempre había soñado. Y así, estaba pagando por 3 hogares y todavía recibía mensajes de texto como «¿Puedes enviarme un Venmo para hacer la compra?». Al principio no me importó. Estaba agradecido de poder ayudar. Incluso me convencí de que estaba construyendo algo, tal vez un legado. Pensé que algún día podría mirar atrás y decir que había mejorado la vida de las personas que amaba. Pero algo en la forma en que lo trataron como si se lo debieran, como si yo no estuviera haciendo nada especial, comenzó a carcomerme. El pasado día de Acción de Gracias fue el punto de inflexión. Fui anfitrión, no porque quisiera presumir, sino porque finalmente tenía una casa lo suficientemente grande para acomodar a todos. Hice que lo atendieran, lo limpiaran y pusieran una fogata en el patio trasero. Nadie se ofreció a ayudar, ni siquiera con los platos. Adam hizo un brindis a mitad de camino, hablando de lo afortunados que somos de tenernos el uno al otro, de cómo la familia siempre ayuda, sin mencionar ni una sola vez el hecho de que yo pagué por todo. Mia trajo a su nuevo novio y apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Y mi papá? Pasó toda la noche hablando de cómo las cosas eran más difíciles en su época y cómo los niños ahora lo tienen fácil. Me lo tragué todo con una sonrisa, pero por dentro ya me estaba alejando. Luego llegó la noche que lo deshizo. Fue un martes cualquiera, tal vez 2 meses después. Acababa de terminar una larga reunión y llegué a casa con un mensaje de voz de mi padre. Su voz era cortante, cansada y aguda, como solo los papás saben ser. Él dijo, «Todo lo que haces es tomar. Nunca le has dado a esta familia nada digno de recordar. Si tuvieras algún orgullo, dejarías de actuar como si te debiéramos algo y simplemente te irías». Me sorprendió por un segundo. Pensé que lo había escuchado mal, así que lo volví a reproducir. «Todo lo que haces es tomar». No grité, no volví a llamar. Me quedé mirando el mensaje durante un rato, luego me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad que me encantaban. Algo dentro de mí cedió silenciosamente, como una vieja bisagra que se partiera por su bajo peso. Esa noche hice las maletas y me fui. Ningún adiós dramático, ningún anuncio. Incluso le dije a mi asistente que pausara todos los pagos salientes vinculados a cuentas familiares, solo un descanso limpio y silencioso. Pasaron 3 días. Luego una semana. Silencio de radio. Nadie llamó. Nadie envió mensajes de texto. Les llevó casi un mes entero darse cuenta. Mia fue la primera. Me llamó un viernes por la noche, con la voz temblorosa. «Eric, oye, acabo de iniciar sesión en el portal de la escuela y mi matrícula no se pagó este mes. ¿Pasó algo con la cuenta?». Podía escuchar el pánico que ella estaba tratando de sofocar, el falso tono informal que usas cuando intentas no parecer desesperado. Respondí con un solo mensaje de texto. Pensé que nunca le había dado nada a esta familia. Sin seguimiento. Ninguna explicación. Solo que ella no lo hizo. Respondiendo. Pero en una hora, recibí 4 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de Adam y una de un número que no reconocí. El mensaje de voz de mi padre fue hilarante en un sentido oscuro.
Eric, tenemos que hablar. Cualquiera que sea este pequeño truco, no es gracioso. El futuro de tu hermana está en juego. Ninguna disculpa, solo exigencias. Solo el mismo tono de siempre que decía, nos debes una. Ese fin de semana volé a Denver. Nunca lo había estado, pero necesitaba un lugar lo suficientemente lejos como para sentir que había escapado de la órbita. Me alojé en un pequeño Airbnb con vista a las montañas. Dormí mejor que en años y, por primera vez en mucho tiempo, no revisé mi correo electrónico. No abrí ningún mensaje. Dejo que el mundo gire sin mí. En casa, ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. La escuela de Mia envió un aviso de retiro pendiente por falta de pago. El coche de Adam, aún sin pagar, fue embargado. El pago de la hipoteca de mis padres rebotó y, sin más, los cimientos que construyeron sobre mi silencio se resquebrajaron de par en par. Comenzaron a comunicarse con mi familia extendida y les contaron su versión de los hechos, cómo los interrumpí de la nada y abandoné mis responsabilidades. Pero la cuestión es que no se puede reescribir una historia cuando demasiadas personas ya saben la verdad. Algunos de mis primos lo sabían. Habían visto el patrón durante años. Recibí un mensaje de uno de ellos, Emma, la sobrina de mi mamá. Ella dijo, siempre he admirado lo paciente que eres, pero me alegra que finalmente hayas dejado de ser su red de seguridad. Ese mensaje golpeó más fuerte de lo que esperaba porque, la verdad, no quería venganza. Quería paz. Pero una vez que les quitas aquello que solían controlarte, una vez que se dan cuenta de que te necesitan más de lo que tú los necesitabas, es cuando comienza el desmoronamiento. Pasé una semana en Denver, prácticamente sin hacer nada. Caminaba hasta una pequeña cafetería cerca de Airbnb todas las mañanas, escribía un rato un diario y luego caminaba por el centro solo para recordar cómo se sentía el silencio ininterrumpido. Ningún teléfono zumba. Sin compromiso. Nadie pregunta, ¿puedes hacerme un favor más? Al principio fue extraño lo extraña que se sentía esa calma, como si tuviera que desaprender el hábito de prepararme para la decepción de otra persona. Para la segunda semana, alquilé un auto y me fui a Boulder. Caminé solo, algo que siempre quise hacer pero que nunca logré porque, cada vez que planeaba un viaje, alguien de la familia necesitaba un rescate. Un aire acondicionado roto. Una tarjeta de crédito retrasada. Mia una vez me llamó desde un resort en Cancún y me dijo que había perdido su billetera y que necesitaba que le transfiriera dinero en efectivo para emergencias. Ese recuerdo apareció en mi cabeza mientras estaba parado al borde de un sendero de acantilado. Atravesando mi chaqueta, todo el valle se extendía debajo de mí. Me reí a carcajadas, me reí de verdad. Resonó en las rocas. Pasaron 3 semanas completas antes de que mi madre rompiera el silencio con algo más que mensajes de voz pasivo-agresivos. Ella me envió un correo electrónico. La línea de asunto, necesitamos que vuelvas a casa. Ningún saludo, solo un largo bloque de texto que comenzaba con no sé qué te pasa y terminaba en tu padre está furioso. Luego, hemos hecho mucho por ti y terminó con la familia no abandona la familia. Lo miré durante mucho tiempo. La familia no abandona la familia, excepto que ellos lo hicieron, cada vez que me hicieron sentir como una tarjeta de débito con un latido del corazón. Cada cumpleaños lo olvidaron. Cada vez me quitaron dinero sin agradecerles. Cada día festivo, me sentaba en el fondo mientras Adam daba sus discursos y Mia recibía una lluvia de regalos. No lo llamaron abandono, lo llamaron tradición. No respondí. En lugar de eso, reenvié el correo electrónico a mi abogado, Daniel, quien me ayudó a crear un fondo fiduciario hace años. Le dije que comenzara el proceso de transferir los pagos educativos restantes a un programa de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Los que realmente necesitaban ayuda, los que no se reirían a mis espaldas mientras agotaban mi cuenta bancaria. También le pedí que investigara quién figuraba en la escritura de la Casa del Lago, la que mis padres usaban todos los veranos, que yo pagaba en su totalidad, bajo la falsa promesa de que sería una inversión familiar compartida. Resulta que mi nombre todavía estaba en la documentación. Entonces tomé una decisión. Ese domingo por la mañana reservé un vuelo de regreso a casa, no para reconciliarme, no para sentirme culpable, pero, para cobrar los recibos, no le dije a nadie que vendría. Aterricé alrededor de mediodía, compré un auto de alquiler y conduje directamente a la casa, la misma casa que ayudé a renovar cuando papá amenazó con venderla a menos que alguien pagara para reparar los daños causados por el agua. Parecía igual, familiar y falso, como un escenario de película construido para parecerse a un hogar. Mientras me detenía en el camino de entrada, vi la vieja camioneta de Adam estacionada afuera.
Supuse que se mudó nuevamente después del repositorio. No llamé. Entré con la llave de repuesto que mi mamá olvidó que tenía. En el momento en que entré a la sala, escuché voces. «Está siendo dramático», decía Adam. «Volverá arrastrándose una vez que se recupere». La voz de Mia siguió, más tranquila. «Simplemente no entiendo por qué está haciendo esto. Quiere decir, no es mucho dinero para él, ¿verdad?» Mi padre refunfuñó algo que no pude entender del todo. Luego alto y claro. «Eric siempre ha sido el más débil. Se esconde detrás de su computadora. Actúa como si el dinero lo hiciera especial». Me quedé allí en el pasillo, sin ser visto, mientras seguían destrozándome, como si yo no fuera la razón por la que las luces estaban encendidas. No lloré, no entré furioso, ni siquiera sentí enojo, solo confirmación. Nunca me vieron, no precisamente. Retrocedí en silencio y conduje hasta la casa del lago. Entré por la puerta principal, eché un largo vistazo a la cocina abierta, la pared de fotos familiares que no incluía ni una sola mía, y comencé a tomar fotografías para el listado de bienes raíces. Al caer la noche, mi abogado tenía todo lo necesario para iniciar la venta. Eso fue el sábado. El lunes envié un último mensaje en el chat del grupo familiar. «Dijiste que nunca le di nada a esta familia, así que finalmente te estoy dando lo que siempre has actuado como querías. Distancia. No más matrícula. No más pagos de automóvil. No más reparaciones de techo. Vende tus propios recuerdos. Estoy fuera». Dejé el chat grupal y los bloqueé a todos. Pensé que ese sería el final. Pero de lo que no me di cuenta era de cuán profunda había llegado la red de dependencia y cuán rápido se desharía una vez que cortara todos los hilos. Porque al cabo de una semana, Mia se enfrentaba a la expulsión. Adam despidió después de perderse demasiados turnos tratando de resolver las cosas. Mis padres, digamos que su banco llamó con preguntas sobre una hipoteca que ya no podían pagar. ¿Y yo? Bueno, ya estaba a medio camino del aeropuerto para un nuevo viaje. Esta vez, Tokio. Clase primera. Sin culpa. Sin ataduras. ¿Pero el verdadero truco? ¿Qué pasó la siguiente vez que intentaron arrastrarse hacia atrás? Estaba en algún lugar sobre el Pacífico cuando mi teléfono finalmente captó el caos que había dejado atrás. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz de números que no reconocí, amigos de Mia, probablemente, o alguien que intentaba hacerme entrar en razón en nombre de mi familia. Había mensajes de texto de mi padre que parecían comenzar como amenazas, pero rápidamente se deshicieron en medias oraciones desesperadas, como no quisimos decir eso y aún eres nuestro hijo. Ese me hizo reír. No escuché ni un solo mensaje de voz. No abrí ninguno de los archivos adjuntos. Simplemente vi cómo las notificaciones se acumulaban como una silenciosa presentación de diapositivas de pánico. Es curioso cómo las personas que dicen que nunca has dado nada de repente recuerdan exactamente cuánto diste una vez que se acabó. Tokio era todo lo que necesitaba. Limpio, tranquilo, anónimo. Deambulé por templos y galerías iluminadas con luces de neón. Deja que mi mente respire de una manera que no sabía que fuera posible. Ninguna culpa pesa sobre mis hombros. Sin emergencia sorpresa. Por primera vez en mi vida, yo era solo yo, no el plan de respaldo de alguien, ni el solucionador de la familia. 2 semanas después de iniciado el viaje, finalmente desbloqueé a una sola persona. Emma, mi prima. Ella había enviado un solo mensaje durante todo el conflicto, sin súplicas, sin drama, simplemente, cuando estés listo para hablar, estaré aquí, no para convencerte, solo para escuchar. Me encontré con ella después de mi regreso. Nos sentamos en un café cerca de su departamento y ella trajo su computadora portátil. «Quiero mostrarte algo», dijo, deslizándolo sobre la mesa. Era un hilo de Reddit de todas las cosas. Mia había publicado en una cuenta desechable, pidiendo ayuda financiera para permanecer en la escuela después de una emergencia familiar inesperada. Contó una historia que me pintaba a mí como inestable. Decía que había abandonado la familia sin ningún motivo y afirmaba que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Había gente donando dinero, desconocidos. Emma me miró con los labios apretados. Hasta ahora ha recaudado casi 6,000. Me imaginé que... Debería saberlo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un nudo en el estómago que no era ira, sino más bien tristeza. Allí estaba otra vez, la misma historia remodelada para adaptarse al papel de víctima. Solo que esta vez lo estaba haciendo públicamente, monetizándolo, armando la simpatía de los extraños. Y lo peor de todo es que todavía no veía lo que había hecho esa noche. No publiqué rabia ni la llamé directamente. Hice algo más tranquilo.
Tomé capturas de pantalla de cada pago que había hecho para su educación. Transferencias bancarias, recibos de matrícula, incluso el fondo para libros de texto que había transferido durante su primer año. Lo subí a un álbum privado de Imgur, sin nombres, sin subtítulos dramáticos, solo fechas, montos en dólares y confirmaciones de pago. Luego, publiqué un comentario anónimo en el hilo. Antes de donar, tal vez pregunte a dónde fueron los otros $90,000. Algunas personas olvidan quién les ayudó cuando la ayuda cesa. No se volvió viral. No era necesario. Pero en 24 horas, los moderadores eliminaron su publicación por actividad sospechosa y los comentarios cambiaron. Esa fue la primera consecuencia real que cualquiera de ellos enfrentó. El segundo llegó una semana después, cuando recibí una carta certificada en mi oficina. Era de mi padre, no escrito a mano, sino mecanografiado como si fuera un aviso legal. Comenzó con: solicitamos formalmente una reunión para discutir la ruptura de nuestra dinámica familiar. Casi me ahogo de la risa, como si estuvieran intentando celebrar una reunión de la junta directiva para arreglar lo que rompieron. Pero oculta en la jerga legal estaba la verdadera razón por la que se acercaron. Querían una parte de las ganancias de la venta de la Casa del Lago. Al parecer, creían que tenían equidad emocional en la propiedad. Le pasé la carta a Daniel sin decir palabra. Lo leyó, sonrió y dijo: ¿quieres que les envíe un recordatorio de que la equidad emocional no se sostiene en los tribunales? Asentí. Y luego hicimos algo mejor. Les enviamos una copia del acuerdo original que un padre había firmado hace años cuando les ofrecí por primera vez pagar la Casa del Lago. Declaraba claramente, en sus propias palabras: reconocí que esta casa fue comprada por Eric, apellido, y sigue siendo propiedad de él. Renuncio a todos los reclamos futuros. Él lo había olvidado, o esperaba que yo lo hubiera olvidado. Esa carta los hizo callar muy rápido. Pero el silencio no duró. Ni una sola vez se supo que yo también estaba vendiendo la casa principal. Mira, mientras estaba en Tokio, Daniel y yo habíamos estado trabajando en un proyecto paralelo tranquilo. Resulta que hace años les presté a mis padres una gran suma mediante un acuerdo verbal cuando no podían mantenerse al día con la hipoteca. Nunca me habían devuelto el dinero. Daniel rastreó cada depósito, recopiló cada transferencia bancaria y presentamos un gravamen sobre la casa. Ahora me debían más de $80,000, lo que significaba que podía forzar legalmente una venta. Emma me llamó esa noche. Eric, están entrando en pánico. Tu mamá llamó a la mía llorando. Tu papá está amenazando con ir a las redes sociales. Suspiré. Déjalo. Tengo recibos. Veamos quién gana esa guerra de relaciones públicas. Pero lo que no le dije fue que ya no hacía esto por venganza. Lo estaba haciendo para cerrar. Porque lo que ninguno se dio cuenta fue que yo les había dado todo: mi tiempo, mis ahorros, mi lealtad. Y lo confundieron todo con debilidad. Pensaban que yo era un grifo que podían abrir cuando tuvieran sed. Y ahora estaban aprendiendo cómo se siente realmente la sed. Y, sin embargo, el momento más satisfactorio aún no había llegado. Porque el día que la casa salió a subasta, entré por la puerta principal por última vez. Estacioné al otro lado de la calle la mañana de la subasta. El aire tenía ese frío intenso y viciado que siempre flotaba sobre nuestro vecindario a principios de otoño. Me senté en el auto por un minuto, simplemente mirando. Fue surrealista ver la casa en la que crecí. Este lugar que había absorbido tanta historia, alegría y amargura, ahora con un pequeño cartel blanco colgado en el jardín delantero. Aviso de subasta de ejecución hipotecaria hoy. Prohibido el paso. Salí con las manos en los bolsillos y caminé lentamente hacia la casa. La puerta ya estaba abierta. Daniel estaba dentro, hablando con el representante de la subasta, una mujer de mediana edad con un portapapeles y una mirada sensata. Él asintió cuando me vio. «No tienes que estar aquí para esto», dijo suavemente. «Quiero serlo». Y lo hice, no por venganza, no por el espectáculo, sino porque este momento merecía un testigo. Alguien que lo vea, lo sienta y se asegure de que no pase desapercibido como todo lo demás. De lo contrario, lo había tragado a lo largo de los años. Caminé por la sala lentamente, como si estuviera tratando de absorberlo todo por última vez. La abolladura en la madera cuando Adam arrojó una pelota de béisbol adentro, la mancha descolorida en la alfombra donde Mía derramó esmalte de uñas y me echó la culpa, la pared donde mis padres solían colgar boletas de calificaciones y dibujos, hasta que silenciosamente dejaron de agregar los míos. Era extraño lo poco que veía de mí aquí, como si hubiera sido un fantasma en la historia de mi propia familia. Entré a la cocina y ese golpe fue más fuerte.
Recordé las noches ayudando a mamá a preparar las cenas navideñas, fregando platos mientras ella fingía no escuchar a papá despotricar en la otra habitación, riéndose con Emma sobre pasteles quemados y pavos poco cocidos. Y ahora, era solo una cocina, una caja de paredes y esfuerzos olvidados. Todavía había una foto en el mostrador, una de toda la familia, tomada hace 2 Navidades por mi cuenta. Recordé haber pagado el depósito al fotógrafo, los conjuntos a juego en los que insistieron y cómo me recortaron cuando lo publicaron en línea. Cogí la foto, la miré durante un largo momento y luego la puse boca abajo. Al mediodía empezaron a llegar algunos coches, un par de postores serios, algunos vecinos curiosos y, finalmente, mi familia. Se detuvieron en el viejo Chevy de papá, todos empacados como si fuera un retorcido viaje familiar por carretera. Mía salió primero, con la cara enrojecida y los ojos enrojecidos tras unas gafas de sol de gran tamaño. Adam lo siguió, con el ceño fruncido, claramente aquí solo para hacer de ejecutor. Y luego mis padres. Mamá parecía agotada, 10 años mayor que la última vez que la había visto. Papá, bueno, todavía caminaba como si pensara que era dueño del terreno. Me vio al instante. «Eric», gritó, en voz baja y erizada. «Necesitamos hablar ahora». No me moví. Se acercó. Adam lo siguió como una sombra. «¿Realmente estás haciendo esto?», dijo papá. «¿Vas a humillar a tu propia familia porque, exactamente, algún desaire percibido?» Lo miré a los ojos por primera vez en años. «No es un desaire», dije con calma. «Es un patrón y termina hoy». «Pequeño desagradecido», comenzó, pero levanté una mano. «No lo hagas. Simplemente no lo hagas». Mía se unió a ellos ahora, con la voz quebrada. «Voy a perder mi beca por esto. Ya tuve que abandonar 2 clases. ¿Por qué nos haces esto?» Me volví hacia ella. «Pagué tus primeros 3 años. Cada factura de matrícula, cada libro de texto. Nunca dijiste gracias, ni una sola vez. En cambio, dejaste que te convencieran de que yo era el problema». «Yo no», comenzó. «Publicaste en línea que estaba inestable», dije, sacando mi teléfono. «Le mentiste a extraños por dinero y ahora quieres simpatía». Su rostro se arrugó. Mamá finalmente habló. Su voz era un susurro. «Eric, las familias no se hacen esto entre sí». «No», dije, «las familias no toman así. Tú tomaste todo, mi tiempo, mi dinero, mi confianza. Y cuando dejé de dar, me llamaste.